ocupar de lo que se refiere al Producto Bruto Interno. Pero para ello, para poder llegar a abordar el tema del Producto Bruto Interno específicamente, vamos a también a recordar un poquito de lo que hablábamos en Economía 1, que tiene que ver con la oferta y la demanda de bienes. Nosotros en Economía 1 habíamos dicho y habíamos graficado y habíamos mostrado que la cantidad demandada y ofrecida de bienes y servicios en una economía se podía reflejar en un eje de coordenadas donde teníamos la demanda y la oferta. Esto a nivel individual, es decir, lo que demando yo, cada uno de ustedes, cuánto compro de pan, de carne, de ropa, etcétera, etcétera. Entonces, esto me está diciendo la cantidad de bienes y servicios que se demandan en una economía en un tiempo determinado. Y esta otra función, la función de oferta, me está indicando qué cantidad de bienes y servicios se producen en una economía. Es decir, para yo poder demandar 1 kilo de pan, tiene que haber alguien que lo produzca. Entonces, en esta interacción o en este juego de la oferta y la demanda, se da una situación que se llama el equilibrio, que es el punto exactamente donde se corta la demanda y la oferta. Evidentemente nosotros no estamos buscando siempre el equilibrio, vamos a buscar en un supermercado, sacamos una latita de arveja y no sabemos si estamos justo en el equilibrio del mercado. Pero sí lo que podemos hacer es, a nivel de la teoría económica, poder determinar y sacar un montón de conclusiones en función de este cuadro o de este sistema de ejes. Acá podemos inferir un montón de situaciones, que ya lo vimos en Economía 1, pero por ahí siempre es bueno aclarar para después comprender lo que viene en Economía 2. La demanda y la oferta muchas veces se ven modificadas. Entonces la demanda se puede desplazar porque hay un aumento de demanda, o la oferta también se puede desplazar porque hay un aumento de oferta, y por ende este punto de equilibrio original puede verse, ¿no?, modificado. Y eso pasa porque muchas veces las situaciones del contexto, las situaciones personales de los individuos, de las empresas, se ven modificadas y eso hace que la demanda y la oferta cambien. Ahora bien, estamos en macroeconomía. Y nosotros acá en macroeconomía tenemos otro tema que abordar que se refiere precisamente a la demanda y a la oferta, pero agregadas. ¿Sí? ¿Qué es la demanda y la oferta agregada? Nosotros sabíamos que la demanda era lo que se consumía, ¿no es cierto? Entonces, la demanda agregada ahora va a incluir a todos los agentes económicos que están en un país, digamos, a todos los que de alguna u otra manera se interrelacionan en un país. Entonces, la demanda agregada se compone de consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Entonces, lo que vamos a explicar ahora es quién realiza de los sectores económicos cada uno de esas partecitas. El consumo lo realizan las familias. En general, ya no estoy hablando, como dije acá recién, de lo que puedo consumir yo o cada uno de ustedes, sino estoy hablando de a nivel global. La inversión, ¿quién las realiza? Las empresas. Es decir, en su conjunto, cuando las empresas invierten en materiales, en ampliación de planta, en nuevas tecnologías, en nuevos equipamientos, etcétera, están invirtiendo, ¿sí? El gasto público, ¿quién lo realiza? El Estado, ¿sí? Es decir, cuando el Estado compra móviles para la policía, cuando hace obra pública, cuando le paga el sueldo al personal, etcétera, etcétera, eso se refiere a gasto público, ¿sí? Y las exportaciones netas son todas las relaciones que hay con un país con el resto del mundo y surge de la diferencia entre todo lo que el país exporta, es decir, lo que vende al exterior, menos lo que el país importa, es decir, lo que compra del exterior y llega a nuestro país. Esa diferencia surge o se llama exportaciones netas. Entonces, todo esto ahora se denomina demanda agregada. Y su gráfico es el mismo que habíamos hablado antes, nada más que ahora hacemos una sumatoria de todos esos elementos y obtenemos la función demanda agregada. Por el lado de la oferta agregada, ¿qué vamos a tener? La oferta agregada se refiere
a la producción, es decir, a todo lo que se produce en un país en un momento determinado. ¿Sí? Entonces, para poder satisfacer ese consumo hay alguien que lo produce, para satisfacer esa inversión hay alguien que fabrica la máquina, para poder comprar los materiales para hacer una escuela y representar el gasto público hay alguien que se dedica a hacer esos materiales. Y las exportaciones netas por la diferencia entre lo que se produce y se exporta y lo que se importa. Entonces, toda la producción, absolutamente toda la producción de bienes finales, ¿sí? Y acá me voy a detener 2 segundos, bienes finales que se refieren a la economía de un país, estamos hablando de oferta agregada. ¿Por qué digo que me voy a detener en bienes finales? Porque en realidad, cuando yo voy a calcular esta oferta agregada, que ya vamos a ver cuál es la variable que lo muestra, yo tengo que considerar solo los bienes que están listos para ser consumidos. Es decir, aquellos bienes que van a sufrir un nuevo proceso de producción o que son parte, componente de otros bienes, yo no los puedo tomar dentro del cálculo de la producción o de la oferta agregada, porque si no, los estaría contando más de una vez. Con lo cual, conclusión, para el cálculo de la oferta agregada solo tomo la producción de bienes finales, los que están listos para ser consumidos. ¿Tá? Luego vamos a volver otra vez sobre este tema. ¿Qué me da como resultado la oferta y la demanda agregada? El nivel de producción y el nivel de precios. ¿Sí? La cantidad total de producción y el nivel a qué precio esos bienes se van a comercializar. Eso es lo que me da como resultado estas dos funciones que son la demanda y la oferta. Bien, ahora, ese punto de equilibrio se puede dar en un mercado, en una situación ideal, como dijimos antes, pero muchas veces en la práctica, en la realidad, esta situación de equilibrio no se da, se producen desajustes. Y esos desajustes muchas veces están dados, ¿por qué? Y bueno, porque no todos los factores están ocupados. Volvemos otra vez a repasar Economía 1. Nosotros sabemos que para producir cualquier bien necesitamos de factores productivos. Y, por ejemplo, si yo no tengo los elementos, si no tengo el capital necesario, si hay mucha mano de obra desocupada, si no tengo el trabajador adecuado, etc., esto hace que la producción no pueda ser realizada como corresponde. Con lo cual, muchas veces este punto de equilibrio se ve desplazado o muchas veces no se da esta situación de equilibrio en el mercado o en el país. Entonces ahí el desafío del Estado, ¿cuál es? Aplicar las políticas adecuadas, que también ya las vimos en su oportunidad, políticas fiscales, políticas monetarias, políticas de renta o una mezcla de todas estas para tender a que todos los factores estén ocupados, para que el nivel de producción de un país sea el óptimo y sea el que obviamente le permita al país crecer, etcétera, etcétera. Muy bien, retomando el tema de demanda y oferta agregada, nosotros dijimos que existe el equilibrio del mercado donde el punto o donde la demanda se iguala con la oferta. Entonces, la demanda es igual a la oferta en ese punto de equilibrio. Esto se llama equilibrio macroeconómico. Cuando nosotros este punto de equilibrio lo analizamos desde el enfoque de la macroeconomía, se denomina equilibrio macroeconómico. Muy bien. Ahora bien, nosotros dijimos que vamos a hablar de variables macroeconómicas. Entonces, también habíamos dicho que esas variables se miden. ¿Cómo se mide la producción? ¿Qué es el parámetro o qué indicador me permite determinar cuánto es la oferta agregada? Ese indicador se llama PBI o lo que es lo mismo PIB. Exactamente lo podemos encontrar de las dos maneras. Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto. ¿Sí? ¿Qué es lo que me marca ese Producto Bruto Interno? Es esto, la producción final, la producción de bienes finales de una economía. Esta producción final y este Producto Bruto Interno se refiere a todos los bienes finales que se producen en una economía en un tiempo determinado. Ahora, dentro del país, no importando si quien lo produce son nacionales o son capitales extranjeros.
A mí acá lo que me preocupa es quién produce acá adentro. Por eso se llama interno. ¿Está bien? Porque a mí lo que me interesa es, dentro de las fronteras del país, qué cantidad se produce. No me interesa si esa producción la hace alguien de afuera o son capitales o empresas extranjeras o son nacionales. Lo que me interesa es saber cuánto se produce aquí adentro. En contraposición con el Producto Nacional Bruto, ¿sí? Que acá lo que me mide es solamente lo que se produce o lo que producen las empresas nacionales, ya sea dentro del país o fuera del país. Este concepto hay que tenerlo muy en claro, la diferencia. Entonces, Producto Bruto Interno es lo que se produce dentro de un país sin importar los capitales, si son nacionales o extranjeros, mientras que el Producto Nacional Bruto se obtiene con los productos nacionales, es decir, la producción nacional sin importar dónde sea realizada, si dentro del país o fuera del país. Bueno, ya con esto ya tenemos bastantes datos como para poder empezar a comprender las demás variables económicas que vamos a desarrollar. Con esto podemos ya comenzar a estar en condiciones de seguir avanzando en el módulo y poder entender las demás variables que la vamos a seguir desarrollando a lo largo del mismo.